tocar un tema que el Señor ha hecho latir en mi corazón durante estos últimos días, y quiero hablar específicamente de lo que tú y yo podemos ver justamente ahí en pantalla. Hay un pasaje que encontramos en Isaías 55. Muchos lo hemos escuchado, muchos lo conocemos, muchos estamos conscientes de lo que este pasaje significa, pero hoy quiero que meditemos un poco en ello, teniendo en claro que la intención de Dios para nuestra vida es que aprendamos a gestionar nuestros pensamientos. Yo te voy a dar algunas cifras importantes durante este tiempo, pero la intención de este tiempo es que podamos administrar correctamente nuestros pensamientos, de modo que podamos tener en claro que los pensamientos, no los nuestros, pero los pensamientos de Dios en particular, son pensamientos que transforman nuestra vida. Y mira lo que dice Isaías 55, tú lo puedes ver ahí en pantalla, partiendo del verso 8 hacia el verso 9, y dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Una declaración de Dios a través del profeta Isaías importante, porque si hay algo que en este tiempo nos pone en incertidumbre sobre las cuestiones de la vida, es justamente la cantidad de pensamientos que nosotros tenemos en la línea de la vida. Y mira lo que dicen los pasajes previos a estos pasajes. Dice particularmente en el verso 5: tú también darás órdenes a naciones que no conoces, y pueblos desconocidos vendrán corriendo a obedecerte, porque yo, el Señor tu Dios, el Santo de Israel, te hice glorioso. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo ahora mientras está cerca, que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él les perdonará con generosidad. La gestión de los pensamientos es algo importante. Quizá muchas veces no lo pensamos, no lo consideramos, pero el Señor vertió a través de la voz de Isaías la necesidad de que tuviéramos conciencia de que lo que Dios genera en sus pensamientos tiene que ver con nosotros. Dios no está en el asunto de solo regir sobre la humanidad que Él creó. La naturaleza de Dios es mucho más de lo que a veces pensamos o imaginamos. Por eso para Dios era importante vertir una declaratoria a través del profeta que pudiera traernos a la base de lo que Dios está considerando a favor de nosotros. A veces pensamos que Dios es injusto porque vivimos cantidad de situaciones en la vida que nosotros no pedimos vivir. Y de inmediato empezamos a reprocharle a Dios por las circunstancias que vivimos, pensando o imaginando que los pensamientos de Dios se vierten en ese sentido, que Dios está solamente tratando de poner el pie sobre nosotros. Mis hermanos, si hay algo que Dios quiere evitar, es la aflicción de los que Él ha creado a su imagen y semejanza. Y para prueba está que Dios envió a su Hijo único para que nosotros pudiéramos nuevamente retomar la esperanza y la imagen de Dios con la cual Él nos hizo. Si hubiera sido todo lo contrario, no hubiera enviado a su Hijo, no hubiera sacrificado a lo más preciado del cielo. Eso nos habla del carácter de Dios, eso nos habla de la realidad de Dios, eso nos habla de los pensamientos que Dios gesta en su conciencia a favor de nosotros. Pero la pregunta para nosotros en este tiempo es: ¿qué pensamientos son los que nosotros gestamos en este tiempo? Hay unas estadísticas que quiero compartir contigo, pero antes hay una
Hay una neurocientífica que se llama Caroline Leaf y ella escribe un libro que se llama Piensa, Aprende y Triunfa. Y ella se ha encargado en los últimos años de hacer investigaciones profundas sobre la gestión o la administración de pensamientos. Y ella declara 4 cosas en particular. Ella dice: la gestión de los pensamientos es la clave del éxito. En otras palabras, ¿qué estoy pensando? ¿Qué cantidad de pensamientos estoy administrando y qué tipo de pensamientos son? Segundo, dice: la gestión de los pensamientos es el objetivo primordial de todo mi trabajo, investigación, libros y programas. Para el desarrollo de cualquier cosa en la vida necesitamos gestionar pensamientos. Una empresa no se detona por solo detonarse, como algunos piensan que se detonó la humanidad con simples átomos girando en el universo y luego chocaron y luego se hizo la gran expansión, el Big Bang, y ahora ya somos lo que somos, tan bien hechos por una expansión cósmica. Yo diría que ridículo, ¿no? Que una creación tan perfecta viniera bajo un concepto de esos. Pero hoy estamos viendo que los pensamientos de Dios son más que eso. Pero ella dice: el centro de todo se desarrolla en una buena gestión de pensamientos. El tercero dice: lo importante son las percepciones de tus pensamientos y lo que haces con ellos. En otras palabras, tenemos que llegar a un análisis de lo que estamos pensando. Muchas veces solo pensamos, pero no analizamos lo que pensamos. Solo suelto un pensamiento y que pase lo que pase. Pero la doctora dice: no, analiza tu pensamiento. ¿Qué estás pensando? ¿Por qué lo estás pensando? ¿Qué genera o qué detona tu pensamiento? Dice: es importante las percepciones de tus pensamientos. ¿Y qué vas a hacer con tus pensamientos? Dice: aprende a capturar pensamientos. De esto habla el apóstol Pablo y te lo voy a decir más adelante. Pero ella dice: aprende a capturar pensamientos y evaluarlos lógicamente mediante el desarrollo de una mentalidad de pensador. Ahora te voy a decir por qué esto es tan importante. Hay otra científica que se llama Carmen Ochoa y ella es maestra de la Universidad Complutense en Madrid. Y tú puedes ver en pantalla algunas estadísticas importantes. Ella dice que el ser humano piensa más o en promedio 60,000 pensamientos diarios. 60,000 pensamientos diarios. Por eso el pensamiento es tan importante. Y ella dice: 95% de esos pensamientos son involuntarios. No es como que tú estás lanzando tu imaginación y tratando de que se genere. Ellos son involuntarios. Pero lo que es realmente trágico es que el 80% de esos 60,000 pensamientos son negativos. En otras palabras, el ser humano, por tendencia y por naturaleza pecaminosa, tiende aún involuntariamente a pensar negativo. Son pocos los que realmente tratan de ser optimistas, pero esto es más que optimismo. Para nosotros, seres humanos, tenemos que crecer en la confianza de un pensamiento mayor. Por eso para Dios era importante que su pueblo, que en su tiempo vivían en exilio, distanciados de la identidad característica de ellos como pueblo escogido de Dios, volvieran a retomar en su conciencia que ellos no eran cualquier pueblo, que ellos necesitaban volver al Señor. Por eso Dios se revelaba, y lo primero que les revelaba a ellos era al respecto de sus pensamientos, y decía: mi gestión de pensamientos tiene que ver con ustedes y todos mis pensamientos. Y yo creo que el Señor no piensa 60,000, Él piensa mucho más que 60,000, sin duda. Dice: todos mis pensamientos son de bien. Él no entra en las estadísticas. A Él la gloria y bien por nosotros.
Porque el total de los pensamientos de Dios son de bien. Lo que vivimos en la vida no es porque Dios lo gestó en sus pensamientos. Lo que vivimos en la vida es por la maldición del pecado. Porque el pecado, justo eso, ha traído al ser humano. El vivir con un cuerpo con situaciones, el vivir con un ambiente social con situaciones, el vivir con cuestiones a veces de carencias, no es que Dios lo pensó. Y es lo primero que nos tiene que quedar claro. Lo que vivimos es por consecuencia, insisto, del pecado. Pero lo que sí trae esperanza a nuestra vida es que lo que Dios está pensando a favor de nosotros es bien. Y si necesitamos crecer en confianza con Dios, es porque el único que puede garantizarnos un bien a pesar de los males es Dios. Nadie más piensa bien por ti al 100%. Solo Dios. Por eso Israel tenía que saberlo. Por eso Israel tenía que tener conciencia de esa realidad. Él dijo: mis pensamientos son de bien y no son de mal. Mis caminos, le dijo, van más allá de lo que tú puedes imaginar. Ese es otro aspecto importante que nosotros tenemos que considerar. Nosotros podemos echar, yo hace esta semana le decía a un grupo de jóvenes, yo les decía, hagamos un ejercicio y piensen en lo mejor que puedan pensar para ustedes. ¿Qué es lo mejor que pueden pensar para ustedes? ¿Cuál sería el mejor de los escenarios para ustedes? Algunos ya están pensando, algunos como que están tratando de ver si pienso o no pienso. No, sí piense. Dios nos dio capacidad de pensamientos, y si apenas empieza a pensar, pues todavía le quedan otros 50,000 pensamientos más que se tienen que gestionar por ahí. Pero ¿qué es el mejor escenario que usted puede imaginarse para usted mismo? Algunos quizá en la línea familiar, la mejor familia, en las mejores condiciones, en el mejor tiempo, nadie se enoja, todos se aman, todos se abrazan, puros abrazos y no lo demás. El mejor escenario. En la línea de finanzas, cero carencias, toda provisión, abundancia, nada me falta, todo lo tengo. Puedo pensar en lo que sea y puedo hacer lo que sea porque el recurso no me falta. Mejor escenario quizá. En el tema de salud, cero enfermedades, cero condiciones críticas de salud en el cuerpo, cero cosas que no me permitan desarrollarme al máximo físicamente hablando, o emocionalmente, o en la mente. Mejor escenario quizá. Pues Dios dice que por sobre eso, dice, porque mis caminos están más arriba de lo que tú te puedes imaginar. Son dos conceptos importantes que deben de quedar clavados en nuestro corazón. Si de nada más te acuerdas en esta tarde, acuérdate de esas dos cosas. Dios siempre va a pensar bien de ti. Aunque tú pienses que nadie piensa bien de ti, Dios sí. Y siempre. Porque el carácter de Dios es eterno, entonces sus pensamientos son eternos. Y si Él dijo que sus pensamientos son de bien, siempre piensa bien de ti. Segundo, si algo vas a llevar en tu corazón en este tiempo, es que más de lo que tú puedes pensar o imaginar, Dios ya tiene considerado para ti. Nosotros, insisto, pintamos mejores escenarios, pero Dios tiene excelentes escenarios para tu vida. Lo único que nosotros en el proceso tenemos que desarrollar es una capacidad de gestión de pensamientos, de administración de pensamientos, para que todo lo que pensemos apunte hacia la realidad de Dios. Ahora usted pensará que no siempre es posible
Pero sí es posible. Dios generó todas las cosas para que nosotros podamos encauzar con propiedad nuestros pensamientos. Lo único es que tenemos que ser intencionales. Cuando nosotros tenemos estos dos conceptos claros, entonces vamos a pensar a favor de lo que nos conviene. O alguien dedica tiempo para pensar en lo que no le conviene. Si usted me dice, sí, hermano, yo dedico tiempo, pues será de otro planeta. Porque los que tenemos conciencia clara, no pensamos en las cosas que no nos convienen. Pensamos en lo que sí nos conviene. Eso es gestión de pensamiento. Y el Señor dijo, piensa en esto. Ubícate en esto. Los pensamientos de Dios se mueven por lo menos, y te voy a decir 4 aspectos importantes en lo que se mueven los pensamientos de Dios. El primero, los pensamientos de Dios se mueven en el círculo de la santidad. Si Él puede pensar solo pensamientos buenos, es porque Él es santo. Si Dios solo puede pensar bien de ti, es porque Él es santo. Él es exclusivo en la bondad, en la misericordia, en la gracia. Él no piensa diferente, porque Él es santo. Por eso el Señor decía, sed santos como yo soy santo. Porque la intención de Él era que nosotros adoptáramos ese carácter que nos permitiera gestionar correctamente nuestros pensamientos. Que no diéramos entrada a los pensamientos de mal. Las tentaciones se libran cuando gestionamos correctamente los pensamientos y ponemos en la balanza lo que conviene y lo que no conviene. Si yo libro una tentación es porque gestioné en mi mente que me convenía y llegué a la conclusión que mi conveniencia más grande es Cristo. Porque Él no me deja, no me desampara, está siempre conmigo, tiene pensamientos de cosas extraordinarias para mi vida. ¿Por qué habría yo de dejar mi vida en manos de algo o de alguien más? Si Él piensa para mi santidad. Cuando Él nos llama a ser santos, es porque Él nos llama a vivir un punto de exclusividad solo de Él. Él no nos puede compartir. Porque si realmente nosotros queremos vivir en la expectativa de Dios, tenemos que estar en Dios. Y eso lo pensamos acá y después lo llevamos acá. Si administras correctamente aquí, lo vas a llevar acá. Y tu ejercicio de la vida, las cosas que haces, van a estar enfocadas en ello. El Señor pensó en nosotros, en esos pensamientos de salvación. La Escritura dice que la intención de Él es que nadie se perdiera, pero todos procedieran al arrepentimiento. Y ese es un pensamiento de salvación. Lucas, 2 de Pedro 3:9 dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas, como algunos piensan. Dice, al contrario, es paciente por amor a ustedes, no quiere que nadie sea destruido. Pues el Hijo del Hombre, Lucas capítulo 19, dice, vino a buscar lo que se había perdido. Esos son los pensamientos de salvación que se gestan en la mente de Dios. ¿En qué piensa Dios? Algunos se han preguntado. Primero, piensa en la exclusividad y en la relación estrecha que Él quiere contigo. Por eso piensa en santidad. ¿Qué más piensan, Señor? En salvación, porque lo único que Él anhela es que esta gran creación de Él no se pierda, pero que tenga vida eterna y que nosotros podamos vivir en la conciencia de esa realidad. ¿Qué más piensa el Señor? ¿Cuáles son esos pensamientos de bien que el Señor tiene? Él piensa en bendiciones extraordinarias.
Él solo piensa en bendecirte. La Biblia dice que tú eres bienaventurado. Él tomó un tiempo cuando caminó por la tierra el Señor Jesucristo en el monte justo, bautizado de las bienaventuranzas. Era el monte de las bendiciones, porque todo lo que compartió por varios pasajes, y lo podemos encontrar en Mateo en sus diferentes capítulos, partiendo del verso 5, todo lo que él gestionó fueron bendiciones. Si tú lees el sermón en la montaña, te vas a dar cuenta que cada ejemplo, cada cosa que el Señor compartía era a favor tuyo, era a favor mío. Eran bendiciones abundantes. Él pensó en bendiciones. Mira lo que dice, y lo reitero desde que lo leímos al inicio: mis pensamientos no se parecen en nada a tus pensamientos. Mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Jeremías 29: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Esa es la bendición del Señor. Eso es lo que Dios piensa. Esos son sus pensamientos de bien. Esa es la administración correcta en los pensamientos de Dios. A eso es a lo que nosotros nos atenemos si buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Eso es a lo que nosotros nos atenemos si le entregamos al Señor toda nuestra vida, si le rendimos toda la voluntad, si entregamos nuestra existencia y nuestros pensamientos al Señor y los llevamos sujetos. La doctora Liv dice: necesitamos aprender a capturar los pensamientos y analizarlos lógicamente. El Señor dice: trae capturados todos tus pensamientos y ríndelos a mí. Porque en esa condición es que podemos llevar adelante una plenitud de vida. Nadie quiere vivir a medias, todos queremos vivir completos. Y eso solo logramos en esa realidad. Los pensamientos de Dios son de bendición. Los pensamientos de Dios, en un cuarto punto, son ricos e inmensurables. Los pensamientos de Dios son de riqueza, no de pobreza. Porque lo único que Dios puede gestionar en su carácter de Dios, en su carácter de creador del mundo, en su carácter de creador de la humanidad, en su carácter de creador de todos los bienes del cielo y de la tierra, el poseedor del oro y la plata, son pensamientos de riqueza. Hace unas semanas hablamos de la riqueza de su gloria, y usted ya sabe lo que tiene que ver con la riqueza de su gloria. Y si no se acuerda, el sermón está en YouTube, lo puede encontrar ahí para ponerse al día. No lo voy a repetir. Pero la riqueza de Dios se da en todos los sentidos de nuestra vida. Rico en la mente, rico en el corazón, rico físicamente, rico en todos los sentidos que componen el corazón y la vida del ser humano. Porque Dios piensa así. Esos son los pensamientos de Dios. Inmensurables, porque usted no los puede medir. ¿Hasta dónde piensa Dios bien en mí? Pues si trata de analizarlo, se va a cansar. Nunca va a saber hasta dónde. El apóstol Pablo decía: ¿quién ha entendido la mente de Dios? ¿Quién? Él decía: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y caminos, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Esos son los pensamientos de Dios, inmensurables, y todos son a favor tuyo.
como decían por algunos por ahí, increíble de creer o imposible de creer, pero es real. Es real. Pero en nuestra gestión personal de pensamientos, esto tiene que estar con nosotros, lo tenemos que administrar. Señor, tengo que pensar en esto. No son pensamientos positivos infundados, mal fundados. Son pensamientos positivos fundados en los pensamientos de Dios. ¿Está conmigo, verdad? Ese es un increíble misterio, que si aprendemos a vivirlo, a ejercitarlo, mis hermanos, imagínense la calidad de vida que tendremos. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios anhela en su vida, para su vida. Es lo que Dios anhela transmitir. El apóstol Pablo a la iglesia de Corintios decía: no, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan antes que estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final. Aún antes que comenzara el mundo, Dios creó planes desde siempre y hasta siempre. Sus pensamientos ricos e inmensurados están a la disposición de nuestras vidas para que podamos contemplar su gloria. Y voy a ir cerrando. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que tenemos que gestionar nosotros? ¿Qué es lo que nunca tenemos que olvidar? En una buena administración de pensamientos, lo primero que usted tiene que tener presente es que Cristo lo ama, y lo ama con amor eterno. Lo ama como nadie lo va a amar. Ningún amor prometido en esta vida ni en esta tierra se puede comparar a lo que Dios promete. Algunos lo aman y le quieren bajar el cielo y las estrellas, pero el único que tiene control del cielo y las estrellas es Dios. Y si Él quiere, Él le baja el cielo y las estrellas. Algo que nosotros tenemos que tener presente es que los pensamientos de Dios son para vida y no para muerte. El ser humano gestiona pensamientos de muerte, pero Dios gestiona pensamientos de vida. El ser humano, bajo la influencia del pecado y el enemigo que trata de hurtar, matar y destruir, gestiona pensamientos de muerte, pero Dios pensamientos de vida y de vida eterna. Salmo 16: en mi presencia hay plenitud de gozo y delicias a mi diestra para siempre. Qué maravilla. El ser humano gestiona pensamientos de desobediencia, pero Dios gestiona pensamientos de perdón. Mientras usted desobedece y no le importa y quiere vivir la vida loca, el Señor está viendo cómo lo perdona, hablándole de muchas formas y de muchas maneras. Usted querrá vivir solo, pero cuando usted esté allá como el hijo pródigo, en medio de las algarrobas, de los cerdos, ahí va a estar el Señor para recibirlo y perdonarlo. Cuando nosotros como seres humanos pensamos, la mayor parte de los pensamientos que gestionamos fuera de Dios son mentira y falsedad. Vivimos en un mundo irreal, creyéndonos todo lo que decimos, sin saber lo que realmente será. Pero cuando usted gestiona en los pensamientos de Dios, todo lo que Él promete es sí y amén. ¡Qué maravilla! Yo puedo estar condenándome con mis propios pensamientos, pero cuando lo veo desde la perspectiva de Dios, en medio de la condenación,
usted puede ver el brazo de misericordia de Dios rescatándolo. Los pensamientos del ser humano se gestionan en el orgullo, en la arrogancia, en el yo. Primero yo, después yo y enseguida yo. Y ese es el detonador de todas las maldades de este mundo. Pero Dios dice, si quieres realmente vivir en mí, tienes que ser uno, como el Padre y yo somos uno. Se disipa la arrogancia y el orgullo y empezamos a ver lo que es trabajar en equipo. Porque eso es lo que Dios anhela, que podamos ser uno en Jesucristo. Hoy muchos hablan de trabajar en equipo y saben que la mayor producción o la mayor productividad de los diferentes medios o formas o empresas y demás está en el trabajo de equipo. Pero ¿quién gestiona trabajo de equipo? Dios. ¿Quién le puede dar a usted la capacidad de entender lo que es trabajar en equipo? Dios. Porque Él sabe lo que es que seamos uno. Esos son los pensamientos de Dios. Esos son nuestros pensamientos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en esta tarde? Primero, en breve yo les voy a pedir que tomemos una decisión. Porque la gestión de pensamientos tiene que ver con decisiones. Si yo pienso bien, voy a decidir bien. Si yo administro bien mis pensamientos, mis decisiones van a ser las correctas. Pero lo primero que tenemos que hacer es reconocer en nuestra vida que no hemos pensado bien. El rey David, Salmo 139 decía, examíname, Dios, y conoce mi corazón. El corazón tenía que ver con los pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Lo primero para empezar una mejor gestión de pensamientos es que rindamos nuestra vida al Señor y pidamos al Espíritu de Dios que examine nuestra vida. Señor, ¿dónde he fallado? Señor, ¿en qué punto de la vida he pensado mal? ¿En dónde está mi problema en mis pensamientos, Señor? De los 60,000 pensamientos, ¿cuántos están capturados para ti? ¿Cuántos? Haga un análisis sincero de su vida y sus pensamientos. Señor, ¿cuántos de esos pensamientos yo los capturé para ti? Segundo, si usted quiere empezar a caminar en la realidad de Dios, tenemos que abrirnos de par en par. Hebreos capítulo 4 dice, pues la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto los pensamientos. Lo segundo que tenemos que hacer es ir a la palabra y que el Señor haga salir a flote lo que nos está hundiendo, el tipo de pensamientos que estamos llevando. Tercero, dice, una vez que hayas hecho todo, Pablo hablando a la iglesia de Filipo, decía, ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Y yo replico eso. Concéntrense en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honorable, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es bello, en todo lo que es admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. 3 cosas. Señor, examíname. Señor, ábreme de par en par. Y Señor, ayúdame a gestionar pensamientos de bien. Todo lo bueno, todo lo honorable, todo lo
es de buen nombre, todas las cosas excelentes, en esto pensad. Usted sabe por qué el enemigo quiere tener nuestra mente entretenida. Usted sabe por qué el enemigo se ha encargado de desarrollar tantos canales de entretenimiento y tantos streamings de HBO y de Netflix y de Prime Video y de Apple TV, etc, 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 Minecraft y Call of Duty, etcétera, etcétera. Los chicos saben de qué estoy hablando. Porque eso nos evita llegar a la gestión correcta de nuestros pensamientos, que nos ayuden a pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honorable. ¿Cuál va a ser nuestra decisión en esta tarde?